Bueno, de Brasil ahora pasemos a viajar a Costa Rica. Costa Rica es el país de donde soy y donde actualmente resido y como dice, mi casa es tu casa. Pero particularmente hoy quiero presentarles el programa de alimentación y nutrición del escolar y del adolescente PANEA de Costa Rica. Este programa, aunque ustedes no lo crean, posee antecedentes de 105 años de ejecución en el país. Y en el año 2016, entre el año 2016 y 2018, se realizó la readecuación de los menús escolares. Esto fue un trabajo conjunto de muchos actores bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Pública y con una excelente asistencia técnica de la academia, en este caso de la Universidad de Costa Rica. Pero para comentarles más de esta experiencia y hacer una sesión de diálogo bastante amena, me gustaría cordialmente invitar a dos representantes claves de este proceso, a la doctora Cinia y a la doctora María. Adelante. Bienvenidas Cinia, bienvenidas María. Tal vez para presentárselas a ustedes, María Palma, ella es nutricionista de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública. Y la doctora Cinia Fernández, ella es la coordinadora del programa de apoyo técnico de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y también es coordinadora del modelo Póngale Vida para la prevención de obesidad infantil. Así que muy bienvenidas, muchísimas gracias por esta invitación. En este momento estamos como en una tarde lluviosa en Costa Rica, así que un excelente momento como para sentirnos que agarramos un cafecito y conversemos acerca de estas innovaciones que Costa Rica ha traído para sus programas de alimentación escolar, específicamente los menús escolares. Espero que estén muy bien. Sí quisiera decirles que hay como dos preguntitas claves que tal vez me gustaría poder indagar las respuestas a través de ustedes. Y la primera me gustaría dirigírsela a María. María, la pregunta que tengo básicamente es que nos cuentes cuáles son esas características principales de estos nuevos menús escolares en Costa Rica y cuáles fueron como esas top 3 innovaciones que ustedes dicen de verdad, si yo tengo que decirle a los participantes del curso que estos fueron los elementos claves y de los cuales aprendimos más, ¿cuáles serían esos y por qué? Así que adelante con tu presentación, María. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, agradecer la oportunidad de ofrecer a los participantes del curso una experiencia que fue muy acogida en Costa Rica, junto con el acompañamiento de la Universidad de Costa Rica. Entonces, sin más, voy a pasar a presentar. Bueno, comentarles que el programa de alimentación y nutrición del escolar y el adolescente, conocido como PANEA, tiene varias características. Es un programa de alimentación complementaria que es de mayor cobertura en Costa Rica. Actualmente tenemos inscritos 4.650 centros educativos y se atienden a aproximadamente 850,000 beneficiarios. Es una atención universalizada en el grupo de preescolar y escolar y focalizada en el grupo de secundaria de jóvenes y adultos. Las modalidades que actualmente están funcionando los comedores son dos: la compra de alimentos para preparar en el comedor estudiantil y un 10% de los centros educativos que compran los alimentos ya preparados, listos para distribuir en los comedores. Asimismo, el programa ofrece subsidios para la compra de alimentos, para el pago de las servidoras que atienden el comedor, para la compra del equipamiento del comedor y el desarrollo de los proyectos de huertas estudiantiles. Los tiempos de comida van a variar entre 1 o 3, dependiendo de las particularidades del centro educativo. Cuando me habla entonces de 3 características, sí quisiera comentar que este programa es tan longevo, tal como usted lo comentó, Yenori, que vimos la necesidad de poder hacer una evaluación del programa y con esto se contó con los servicios de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Nutrición, el cual a partir del 2016 y hasta el 2018 se pudo ejecutar este proyecto de fortalecimiento del PANEA. Tuvimos muchos productos muy valiosos. En este momento voy a comentar algunas características del menú que fue el que se actualizó a partir del 2016, que arrancamos con este proceso, pero vigentes a partir del 2018. Hasta la fecha, bueno, ya todos los centros educativos cuentan con este nuevo menú. Comentarles, este menú es completo y suficiente bajo la premisa de que el menú promueve una alimentación variada,
está basada, por supuesto, en las guías alimentarias de Costa Rica. Todos los grupos de alimentos están representados y por ende también lo vemos como una herramienta pedagógica de aprendizaje, ¿verdad? Para conocer por medio de este menú el valor también de la alimentación. Y se buscaron muchas estrategias entre promover diferentes cortes, el dar condimentos naturales, entre otras, para fomentar el consumo de todos los componentes del plato que se están ofreciendo. Este menú es suficiente, el aporte de los nutrientes y las porciones que están planificadas por grupo beneficiario atienden las necesidades nutricionales de cada uno de ellos. Entonces pueden ver que la recomendación energética que está definida por grupo beneficiario oscila entre los 1.200 de la educación preescolar hasta los 2.000 calorías para el grupo de secundaria, jóvenes y adultos. El aporte que se pretende dar con este menú del valor energético total también oscila en un 20% cuando es un complemento, un 30% cuando es un almuerzo. Con respecto a los tiempos de comida y los horarios de alimentación, este estudio, esta investigación, este proyecto en realidad fue muy valioso. De esto derivamos la importancia de que en los centros educativos todas las dinámicas son muy diferentes y que el tiempo de comida que se tiene que dar en cada uno de los centros educativos realmente se tiene que ajustar a muchas variables en ese centro, a la modalidad que tiene el centro educativo, si es deportivo, que si da la jornada en la mañana o en la tarde, que si es de jornada extensa, aquí se habla de regular, si está la población desde la mañana hasta la tarde. Realmente la estancia del estudiante en el centro educativo es importante para poder definir el tiempo de comida que corresponde. La vulnerabilidad socioeconómica, importantísimo. Aquí damos un desayuno a estas personas, no en todos los centros educativos, pero sí permanece el desayuno como tiempo de comida que favorece a estas personas que se encuentran en vulnerabilidad, y también atendemos a la infraestructura del comedor para poder dar uno o otros tiempos de comida. El nuevo menú incluye agua. Esto fue una iniciativa importantísima. El agua se sirve a libre demanda del estudiante. Se dieron refresqueras a todos los centros educativos para que esta agua estuviera fresca, fría, para aumentar su aceptabilidad. Por tanto, el menú ya no incluye frescos azucarados. Promueve entonces el consumo de la fruta entera o en trozo diariamente, y por supuesto se promueve el hábito del consumo de agua. El menú también es culturalmente aceptado. En realidad el menú tiene, el comedor se ve como un espacio para rescatar y preservar las tradiciones alimentarias costarricenses. El menú tiene un apartado de ejemplos de preparaciones para efemérides o días festivos. Igual se estableció un único menú nacional que incluye las recetas más gustadas de las diferentes regiones del país. Y se hizo un estudio ya muy diferenciado para la población indígena, con el fin de rescatar sus características culturales y sociales. Entonces, hubo una adecuación de los menús de los 24 territorios indígenas que existen aquí en Costa Rica. Esta fue una propuesta muy flexible, muy acogida también por los territorios indígenas. Se hizo una validación de esta propuesta. Es muy compleja de explicar aquí el detalle de esta iniciativa. Igual son menús que no se han implementado, pero sí está el diseño de los 24 menús. Consiste en patrones de menús que están codificados, y de esos códigos, donde hay una lista de preparaciones, ellos pueden seleccionar esas preparaciones y armar el menú de acuerdo a sus preferencias. Entonces, aquí sí vemos que hay un respeto ante su cultura, porque no se les da recetas estandarizadas, sino que ellos preparan de acuerdo a su contexto, ¿verdad? A su cultura, a sus gustos, preferencias, su gastronomía, como ellos lo gustan. Igualmente, en este menú logramos hacer una primera derivación. Aquí en Costa Rica no atendemos a la población estudiantil haciendo diferenciación por condiciones de salud,
Sin embargo, sí hicimos un esfuerzo por al menos tener una derivación de un menú con modificaciones de textura para los centros de educación especial y logramos incorporar caldos en este patrón de menú, incorporar otras preparaciones como atoles, compotas, purés, entre otros. De igual manera, el menú considera la estacionalidad de la producción nacional. En este menú se incluyen calendarios de frutas, vegetales, verduras que están en temporada durante los 12 meses del año. Este es un ejemplo de menú que está dirigido a la población de secundaria y yo sé que no es tan visible aquí en la parte derecha lo que corresponde a la información que viene en el menú, pero sí quisiera rescatar que este menú es como una herramienta orientadora para las trabajadoras de los comedores. Igual tenemos unas especificaciones de alimentos actualizadas que igual sirven como una herramienta, pero en este caso el menú, lo que es importantísimo es rescatar que en una sola página esta preparación, está el nombre de la preparación, los ingredientes que la conforman para poder organizar los cálculos, ¿verdad? Realizar los cálculos de estos ingredientes de acuerdo a la cantidad de porciones. Tenemos el rendimiento, la forma de preparar, contamos con un diagrama de cómo tiene que estar servido el menú, un poco para estandarizar el servicio de alimentación y que sirva como esa herramienta, como les comentaba, para las trabajadoras de los comedores estudiantiles. Estos son los 3 menús, entonces están clasificados en el manual de menú para preescolar, el manual de menú de primaria y el manual de menú de secundaria, jóvenes y adultos. Se pensó hacerlo de una manera separada para que llegue el manual que corresponde de acuerdo al grupo que se atiende en el centro educativo. Y están disponibles en la página del MEP de Costa Rica para que también puedan tener acceso a esta información. Muchísimas gracias, María, por resumirnos en estos minutitos esas características principales y aspectos innovadores que se dieron en este proceso de reeducación de los menús escolares. Me llama la atención muchísimo cómo nace a partir de una necesidad, que es el censo, ¿verdad? Que se hiciera el censo escolar para ver justamente el estado nutricional de los escolares, de los adolescentes, y a partir de ello también cómo se utilizan las guías alimentarias para que todo esté informado con evidencia con el contexto nacional. Otros elementos que sí quisiera destacar a los participantes es como este ajuste para la población indígena. Me imagino que hubo muchísimo trabajo detrás de eso porque, como dijiste, fue un proceso consultativo en donde siempre el respeto antes que nada de esa cultura, de esos saberes y de esas experiencias. Otro factor que es fundamental en Costa Rica es la transición de los refrescos a solo agua por las implicaciones de a veces solo poder no saber cuánto azúcar se le pone a un refresco, que si bien cierto son de frutas, a veces terminan siendo más azúcar que la fruta. En fin, hay como tantos elementos claves y cómo vienen acompañados de capacitación continua, de manuales, inclusive de gráficos para facilitar la gestión y la administración de las diferentes recomendaciones y características que nos compartiste. Así que muchísimas gracias. Ahora bien, yo sé que esas características son las ideales y ustedes han puesto como todos estos procesos, documentos, materiales, entrenamientos para que se logren. Pero, ¿cuáles son? Y aquí me gustaría invitar a la profesora, la doctora Silvia, ¿cuáles son esos elementos que trascienden el diseño del menú escolar, pero que es importante considerarlos para que su gestión sea efectiva y adecuada? Adelante, doctora Silvia. Buenas tardes, un saludo para todos desde la Universidad de Costa Rica. Voy a permitirme compartirles la experiencia que tuvimos con el programa de alimentación del Ministerio de Educación. Voy a compartirles pantalla en este momento. El programa de apoyo técnico de la Universidad de Costa Rica inicia su apoyo para el Ministerio de Educación partiendo de la experiencia que hemos tenido a través de 15 años en la prevención de la obesidad infantil. Este es el problema base de nuestro país y entiendo que de muchos países latinoamericanos, aunque coexiste la malnutrición por déficit, todavía en este momento es prioritaria la obesidad infantil. La experiencia lograda nos acercó entonces a tener capacidades para apoyar técnicamente al Ministerio de Educación
en este proceso de fortalecimiento del PANEA, como le llamamos, durante un periodo de 2 años intensos de investigación y diseño. Pero, ¿qué trasciende al menú? Justo la pregunta que nos hace Yenuri. Esto tiene que ver con que muchas veces se sobresimplifica el menú en un término de la lista de alimentos que se ofrecen en un tiempo de comida. Sin embargo, para nosotros el proceso inició con un diagnóstico en línea nacional y un diagnóstico en sitio. Necesitamos identificar claramente cuáles eran las condiciones del servicio, los recursos y las limitaciones, para poder pasar a un proceso de diseño correspondiente, no solo del menú como tal, sino de todas las herramientas que necesitan ser parte del proceso y llegar luego a un proceso de prueba o de implementación. El proceso de diseño incluyó, como mencionó María, la construcción de manuales especializados para la población blanca. De aclarar que en el pasado Costa Rica no diferenciaba la porción, era una sola porción. Ahora existe porción diferenciada para preescolar, escolar, joven y adulto. De esta manera los manuales están orientados a dar ese nivel de detalle para la producción y el servicio. Además de eso, aporta especificaciones de alimentos permitidos, fichas técnicas que orientan la compra del alimento. Estamos acercándonos también a los proveedores para proteger la calidad. Y algo muy esencial en el proceso de fortalecimiento fue el diseño de un sistema de gestión. Es importante llamar la atención de que nosotros no creemos que deba pensarse en el comedor estudiantil como la cocina. Debe pensarse como un servicio de alimentación donde hay múltiples procesos interconectados que tienen que llevarse a través de un sistema de calidad, y se diseñó ese sistema para PANEA y un manual operativo para el comedor, para las servidoras, para darles pautas estandarizadas, rotulación del comedor, material educativo para poder convertir el comedor en un aula para la educación alimentaria y nutricional. Y por supuesto, un trabajo completamente diferenciado diseñando 24 propuestas flexibles de alimentación, y llamo propuestas flexibles porque no son menús fijos. A la población indígena se le dio las opciones para que ellos construyan su propio menú del día y respetemos claramente sus deseos. Entonces, hay una serie de retos y quiero llamar la atención a ellos porque son muy importantes y están tras bambalinas y muchas veces no se observan. Una es el ajuste de las recomendaciones nutricionales por sedentarismo. Este fue un proceso que, si bien usa las pautas nacionales, y llevamos un proceso de consulta a instituciones externas de México y Chile para llegar a un acuerdo sobre cuál es el nivel. No es dar una alimentación para bajar de peso a los chicos, es muy importante llamar la atención a esto. Es una alimentación que atiende las necesidades nutricionales de la población y considera la reducción por sedentarismo, que es parte de nuestra vida actualmente. También el reto de incluir más proteína animal, más frutas y vegetales que incrementan los costos, el tema de la sustitución de la bebida azucarada por agua, que fue un reto enorme, y el agregar material educativo dentro del comedor. Luego, retos en lo operativo que son muy importantes y, por ejemplo, en nuestro caso, la consideración particular por grupo etario hace que la producción sea muy compleja. En nuestro país hay comedores estudiantiles para 5 chicos o para 2,000. Entonces, imagínense las diferencias en los planes y los procesos de producción y distribución. También tenemos un tema del tiempo disponible. ¿Cuánto tiempo tiene ese estudiante para ir al comedor y comer su porción? ¿Cuánto? Eso es parte de la línea de tiempo y movimiento que tiene que tener un comedor estudiantil. Los recursos tan reducidos que tenemos, la competencia tan fuerte que tenemos que librar con los productos que se venden a veces dentro de los centros educativos y los que ingresan del hogar. ¿Cuántas personas tenemos capacidad de ofrecerle alimentos por tiempo de comida? Por ejemplo, en Costa Rica los comedores no albergan más de 45 personas por ocasión de servicio. Si son 400, tienen que pasar 10 grupos. Imagínense en el flujo de producción. Y la cantidad de personal que tenemos, el equipamiento,
la infraestructura, que en la mayoría de los casos no está diseñada para ser un servicio de alimentos, y lamentablemente la ausencia de personal profesional en nutrición. Finalmente, también retos en procesos, como es el lograr que el personal a cargo del comedor estudiantil use recetarios y tenga pautas establecidas para garantizar la calidad nutricional, la porción servida. Un gran reto para la producción, porque no es lo mismo producir alimentos con una porción estándar que cuando producimos para preescolar, escolar, adolescente o adulto, y a veces coexisten todas las poblaciones en la misma institución y al mismo tiempo. El uso de los manuales, que fue algo muy innovador para que pueda ser una guía estándar para todos los comedores. A garantizar la calidad y la inocuidad del lavado de manos tanto dentro como fuera del comedor, el mantenimiento de temperaturas. Nuestros comedores no siempre tienen mantenedores de temperatura o equipo suficiente para hacerlo o para almacenar, y los espacios son muy limitados. Y ya el más grande reto es la implementación, o sea, ponerlo a funcionar. Aquí enfrentamos retos muy sustantivos, sobre todo relacionados a los cambios en la administración pública, las decisiones políticas que a veces reorientan los programas, la resistencia al cambio. Nosotros tuvimos mucho más resistencia al cambio del adulto que del niño. El niño es claramente adaptable, muchos problemas con proveedores que poco a poco se han ido solucionando, y aquí destaco la corresponsabilidad del docente. Sé que nos escuchan muchos docentes. Es sustantivo el rol que juega el docente en la facilitación de ese proceso, en servir de modelos para orientar al chico en la aceptación. Y también el proceso de capacitación permanente. No es fácil ir de punta a punta en un país capacitando a todo el personal a cargo. Hay muchas limitaciones de las jefaturas, diferencias geográficas, culturales, el tema de dotar de materiales de apoyo, etcétera. Entonces, definitivamente es un reto que todavía sigue en proceso, pero consideramos fuertemente que los comedores estudiantiles como servicios de alimentación son herramientas sustanciales para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible de los países. Comedores estudiantiles y cualquier programa público que ofrezca alimentación. Así es que creemos que todos los que trabajamos en estas áreas tenemos grandes contribuciones y podemos implementar acciones para mejorar la calidad continuamente de nuestros servicios, que son servicios que realmente son sustantivos para muchas de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cinia. Muchísimas gracias a ambas por darnos este panorama de esas innovaciones que se les han venido dando a los menús escolares. Algo tal vez que me llama la atención es que siempre hablamos de la escuela como esa plataforma para promover el desarrollo sostenible, pero ese lugar donde se dan los menús escolares, como usted dice, doctora Cinia, el servicio de alimentación en sí tiene toda una dinámica que no podemos subestimar, y muchos desafíos, retos como los que menciona, pero no por eso no quiere decir que debemos tomar acción al respecto. Y creo que el ejemplo de Costa Rica nos demuestra que sí, hubo muchos retos, muchas variables a considerar, pero ustedes lograron armar ese rompecabezas en donde al final, a través de los menús escolares, se promueve, como lo mencioné anteriormente, o sea, muchos objetivos de desarrollo sostenible. La idea aquí no es hacer esa diferenciación de que si hay un estado nutricional le voy a dar ese tipo de comida, sino que ustedes le hicieron este énfasis más a los requerimientos nutricionales por grupo etario. Me parece que eso es algo bien atinado, le podría decir así. Y también los otros factores de ese constante entrenamiento y acompañamiento de la comunidad educativa para que esto se pueda hacer posible. Yo creo que con esta experiencia de Costa Rica y Brasil, una de mis mayores conclusiones, Flavia, vos que coordinas este curso, es que necesitamos un webinar donde cada país nos presente de la A a la Z todos los procesos, los logros y los desafíos y lecciones aprendidas, porque definitivamente ha habido mucho esfuerzo por detrás, y estoy segura que cada uno de nosotros y los participantes estamos anuentes a aprender muchísimo más. Muchísimas gracias, los felicito y sigan adelante con este gran proceso para nuestros escolares y su bienestar en general, y para Costa Rica también. Gracias. Gracias.
me gustaría invitarlos a todos que escojan alguno de los diferentes países en donde el modelo de escuelas sostenibles que se elabora a través de la colaboración FAO-Brasil ha sido implementado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a echarle un vistazo a esta metodología que se ha realizado para planificar los menús escolares. Y para ello tengo una invitada muy especial que ustedes bien la conocen, a nuestra queridísima Flavia. Y Flavia, quería comentarte algo, además de darte una calurosa bienvenida y agradecimiento por estar aquí. Flavia, ¿cómo estás? Hola, querida Yanori, es un gusto estar acá, principalmente contigo, moderando esta linda sesión. Sí, es un placer ver cómo los países han avanzado y tenemos también un documento para nuestros estudiantes. Vamos a colocar en el repositorio, que es un documento que hicimos que se llama Panorama de la Alimentación Escolar y las posibilidades de compra de la agricultura familiar, que lo hicimos en 2013 con varios países, 8 o 10 países, y Costa Rica era uno de esos países. Entonces podemos leyendo esse documento, ver todos os avanços que esses programas han logrado a lo largo de estos años. Es muy bonito ver todo eso. Exacto. Antes de que empecé, de hecho, eso era lo que te quería mencionar, que en preparación a esta sesión me mencionaban las colegas Cine y María, que en el 2013, que fueron como 3 años antes de que ellos empezaran este proceso de revisión de sus menús escolares, habían trabajado con este modelo de escuelas sostenibles con la cooperación FAO-Brasil, y eso fue como lo que les dio pie a empezar a ver cómo replantearse y rediseñar sus menús escolares, conectarse más con la agricultura familiar y también con las necesidades nutricionales, como ellos manifestaron, que todo nació también a partir del censo que se hizo para el estado nutricional de la población escolar. Así que, sin duda alguna, esta cooperación nos lleva a alianzas estratégicas, a sembrar y esas semillas que terminan siendo árboles frondosos con resultados increíbles. Así que felicidades, porque yo sé que con todo el equipo vos has estado, has sido clave en este proceso. Así que ahora te toca a vos y a lucirte y a contarnos de esta experiencia de cómo bajo las escuelas sostenibles han logrado hacer esta metodología de planificación de menús escolares. Adelante. Gracias, querida. Sí, voy a hablar de un instrumento que llamamos de plan nutricional, plan alimentario y nutricional, que es una herramienta que utilizamos para implementar el elemento, el componente de menús adecuados y saludables de las escuelas sostenibles. No voy a hacer un breve panorama de lo que es este plan nutricional, y es algo que hemos apoyado a los países a desarrollar. Entonces, el plan nutricional es un documento final que los países sistematizan de esta experiencia, y voy acá a hablar brevemente de lo que hemos sugerido a que los países construyan en el marco de este desarrollo de los menús. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces estamos hablando de una metodología que ha sido desarrollada para implementar esta metodología, programas de alimentación escolar sostenibles, que se llama Escuelas Sostenibles. Ustedes ya han escuchado de esta metodología en la sesión 2, cuando Nájila les explicó qué serían estas escuelas sostenibles y el objetivo de esta metodología. La idea es ofrecer a los países uma ideia, um laboratório, um piloto de lo que seria programas de alimentação escolar sustentáveis. Haciendo recordatório, as escolas sustentáveis são basadas em 6 elementos: articulação interinstitucional e intersectorial, participação social e cidadana, educação alimentar e nutricional e huertos escolares, melhoramento da infraestrutura, adoção de menús adequados e saludáveis e compras públicas da agricultura familiar. Então, a ideia acá é apresentar o plano nutricional que vai abaixo a implementação do componente 5. Creio que, como todos nossos colegas já falaram, a ideia deste plano e do desenvolvimento de los menús bajo as escolas sostenibles é ir mais allá da oferta de alimentos, ir mais allá da oferta de nutrientes e da oferta de qualquer alimento. Já hemos compreendido que um programa de alimentação escolar sustentável deve ir não só oferecer alimento, pero estar vinculado a vários outros elementos que, de hecho, vão contribuir para a saúde, a educação, melhores hábitos alimentares em los estudiantes. Então,
este plano alimentario también contempla esta idea de que es algo más holístico, como Yanori ha venido hablando. De una manera general, este plano alimentario tiene estas varias etapas. Entonces, hay que evaluar el estado nutricional de los estudiantes, hay que conocer nuestro público, conocer los estudiantes, si tienen, cómo está la prevalencia de anemia, de desnutrición, de obesidad, de sobrepeso, si tienen otras deficiencias nutricionales. Hay que conocer también, analizar los elementos que están vinculados al PAI, como nuestros colegas también ya han hablado acá, cómo es la infraestructura de la escuela para ofrecer alimentos adecuados o no. Voy a hablar acá cada uno de estas etapas. Revisar el mapeo de la producción de la agricultura local, elaborar los menús con base en todas estas informaciones recopiladas, desarrollar algunas acciones que llamamos de acciones complementarias y sistematizar la información en un documento que al final se llama Plan Alimentario y Nutricional, que incluso tiene una importancia política para los gestores, para que de hecho conozcan lo que se pasa en la realidad de las escuelas. Muy brevemente, lo que hemos hecho con los países que han desarrollado la metodología de escuelas sostenibles es una propuesta de metodología y obviamente, como vimos acá, cada país tiene sus particularidades, sus especificidades con relación a los programas y hay que adaptar este plan y esta metodología a cada país. Pero cuando hablamos del evaluación del estado nutricional, estamos hablando de la antropometría, entonces de evaluar el peso y la talla. Hay países que también hicieron muestra de sangre y de hemoglobina, parasitológico de heces. Hay países que también recopilaron y evaluaron la presión arterial, el consumo alimentar de los estudiantes, para ver la frecuencia, el consumo de algunos grupos y los tiempos de comida. Y otra cosa que también hemos a lo largo del tiempo incluido en esta evaluación del estado nutricional, a pesar que no es específicamente la evaluación, pero algo que es parte, porque cuando el equipo va a la escuela a evaluar el estado nutricional, ya va a conocer también la realidad de las escuelas, entonces es recopilar algunas informaciones con relación a la escuela, a la venta de alimentos, a las condiciones de infraestructura, si tiene huerto y otras informaciones importantes que servirán de base para desarrollar este menú. Entonces, ¿por qué es importante evaluar el estado nutricional? Creo que es muy importante, en un primer momento, conocer el estado actual de salud, de nutrición de los estudiantes con que vamos a trabajar o con que estamos trabajando. Es importante, como les comenté, como una herramienta de sensibilización para los gestores que a veces no tienen conocimiento de cómo está. Es muy común que tengamos, por ejemplo, encuestas de perfil nutricional de una población nacional, pero que no tengamos específicamente de la población local, de los alumnos estudiantes de una escuela determinada. Con base en la identificación y los resultados de los menús, se puede hacer adecuaciones en los menús escolares. También es un instrumento de educación alimentaria y nutricional. Obviamente, lo que se ofrece vale más do que 1000 palabras. Entonces, es importante también utilizar el propio evaluación del estado nutricional, por ejemplo, en una escuela, si hay mucha anemia o si hay mucho sobrepeso y obesidad, entonces se puede trabajar con eso, con los estudiantes en la escuela. Vimos también que es muy importante porque esta evaluación promueve la intersectorialidad. Entonces, ¿quién va a hacer la evaluación? Son los profesionales de salud, de una nutricionista que muy probablemente está, es del Ministerio de Salud y ahí se junta con el personal de la nutrición y de educación y del programa. Entonces, ha promovido esta intersectorialidad a nivel local del municipio. Obviamente que essas informações também são importantes para oferecer uma linha de base, então podemos também, em um período depois, evaluar como quedou, como está a população, e obviamente que se oferece um feedback à família, é um instrumento também para acercar esta família das condições de saúde. Vou falar brevemente, porque meu tempo é curto, então,
en un primer momento, cuando vamos a readecuar o hacer ajustes o conocer el programa que estamos empezando a adequar a la metodología de escuelas sostenibles, es importante conocer lo que se ofrece, en qué cantidades, de dónde son adquiridos los alimentos, con qué recursos son adquiridos. Ana ya habló sobre eso, qué recursos tenemos para comprar los alimentos, son recursos del país, son recursos de donantes, son contribuciones de las familias, recursos de las escuelas, se cuenta con el huerto para, de hecho, también contar con los alimentos frescos o no. Entonces, eso es fundamental en el desarrollo de los menús. Hay que también conocer si son menús cíclicos, el número de comidas ofrecidas, los tiempos de comida, si se ofrecen porciones para distintos rangos etarios. Nuestras colegas de Costa Rica recién comentaron este punto que es importante. ¿Cuáles son las recetas utilizadas? ¿Es necesario hacer alguna adecuación en las recetas? ¿Tiene mucha grasa, mucha sal y mucho azúcar? Entonces, este es un levantamiento, es una recopilación de datos muy importante, un diagnóstico muy importante. ¿Quién son los proveedores de comidas? ¿Son agricultores familiares? ¿Son locales? ¿Cuáles son sus productos, sus capacidades de producción? ¿Tienen condiciones de fornecer, de suministrar para el programa de alimentación escolar? ¿Tienen logística suficiente? ¿Pueden enviar los alimentos a cada escuela? ¿Y cómo será entonces esta logística? ¿Y cuáles serán los costos? ¿Cuáles son los costos y cuáles serán los costos de la alimentación escolar por estudiante? El otro etapa es acompañar el mapeo de la agricultura familiar local. Entonces, definir el listado de alimentos de la estación con base en este mapeo y adecuar los menús. Entonces, podemos verificar, por ejemplo, que un menú puede pasar que un menú no esté ofreciendo muchos alimentos frescos de temporada. Entonces, con base al mapeo, se incluye estos alimentos. Y por otro lado, se puede también identificar alimentos que son parte de los menús y solicitar a que los agricultores familiares empiecen a producir eso. Por ejemplo, si se quiere tomate y que, por ejemplo, los agricultores de la comunidad no siembran tomate, se puede entonces planificar esta producción para que en determinado momento del año, entonces ellos puedan ofrecer tomate. Entonces es una situación que decimos de gana-gana. Los estudiantes ganan por estar consumiendo alimentos frescos de temporada y los productores también ganan porque pasan a producir más alimentos, más diversificados también. Y ahí planificar conjuntamente con los agricultores toda la parte de logística, de entrega del menú. Eso es muy importante porque no puede faltar alimento en la escuela, entonces sí o sí tienen que entregar. Muchas veces pueden también pensar en un menú que sea más flexible, porque si no tienen lechuga, pueden ofrecer otro tipo de hoja, pero tienen que ofrecer. Es importante hacer un levantamiento de los costos y orientar a los agricultores sobre el control de calidad, porque muchas veces los agricultores estaban acostumbrados a vender para un intermediario, así, y los criterios de la alimentación escolar del programa son mucho más rígidos. Y ahí llegamos al momento de elaborar los menús de acuerdo a la cultura local, utilizando alimentos, mucho de lo que ya está aquí ya fue comentado, entonces voy a pasar también brevemente. Utilizar alimentos saludables, regionales, y frescos, culturalmente apropiados, incluir alimentos de los diferentes grupos, seguindo siempre las recomendaciones calóricas y nutricionales de acuerdo a los distintos rangos etarios y el tiempo que el estudiante pasa en la escuela. Priorizar preparaciones más saludables, ofrecer alimentos preparados de distintas maneras, crudos, cocidos, de distintos colores. Me gustó que Ana comentó de la gastronomía, entonces tenemos que pensar que la alimentación debe ser colorida, bonita. El menú debe ser flexible, como comenté, entonces pensando en los agricultores familiares que
pueden ofrecer un otro alimento con las mismas calidades nutricionales, pero que muchas veces puede ser que pasó algo, que llovió y que no tiene el determinado alimento. Entonces, es importante que el menú sea flexible, siempre cumplir con los requisitos de buenas prácticas, de inocuidad en todas las etapas del proceso de alimentación escolar, desde la producción, almacenaje, preparación, consumo. Y, obviamente, la alimentación debe ser ofrecida durante todo el año. Y cerrando esta parte del plan, desarrollar acciones complementarias. Eso significa con los cocineros, las cocineras, entonces toda la parte de capacitación y manipulación, inocuidad de alimento, cómo conservar, cómo entonces revisar las recetas para disminuir la cantidad de sal, grasa, azúcar, elaboración de nuevas recetas que pueden incluir alimentos nuevos que los agricultores producen y que a veces no tenemos la oportunidad de comer en nuestro hogar. Entonces, también incluir alimentos novedosos en los menús y cómo manejar esos alimentos de la agricultura familiar. Acá en Brasil, por ejemplo, a veces no están acostumbrados, por ejemplo, a tener tantos alimentos frescos, entonces hay que capacitar os cozineiros a manejar estes alimentos. Actividades com os estudantes de educação alimentar e nutricional, vinculando o que comem com os menús, com os huertos, para cerrar, então, este ciclo. E aí é que vemos que o menú é o ponto de partida para as atividades do programa de alimentação escolar, e que todo deve estar vinculado. Então, de nada sirve falar de educação alimentar e nutricional e não servir alimentos frescos e saludáveis. Utilizar, então, o huerto como estratégia educativa. Vamos a ter sessões solo sobre os huertos, fazer pruebas de aceitabilidade para ver se os estudantes a eles les gustam estes alimentos novos de los agricultores familiares, e atividades com os maestros também, sempre realizar capacitações de educação alimentar e nutricional. Vamos falar sobre isso. E só para cerrar, queria comentar a implementação de escuelas sostenibles que hemos hecho en Santa Lucía, una isla en el Caribe, y que ha sido muy bonito porque como ustedes pueden recordar, y como comenté al inicio de la presentación, los elementos de las escuelas son 6 y están todos integrados y vinculados. Entonces, hay toda una participación de la comunidad aquí local, de los padres, de las familias acá, construyendo las cocinas, construyendo las escuelas. Se puede ver los estudiantes, las familias, los maestros, todos trabajando juntamente, todos haciendo un esfuerzo conjunto. Esto estaban trabajando para hacer el huerto, y también vinculados a actividades de educación alimentar y nutricional, mejoramiento de la infraestructura. Aquí no tenían un comedor con la cocina, entonces también construyeron eso con la ayuda de los familiares que también aportaron con materiales. Acá era una cocina en la izquierda antes y después del mejoramiento de la infraestructura. Entonces, con el cardápio, obviamente, que tiene todo que ver con eso, cómo comer en un comedor o en un comedor que es feo, que no está adecuado, y después preparar y comer en un ambiente adecuado. Acá toda la parte del huerto, que los estudiantes ayudando a preparar y construir el huerto, aquí al final, y después de la cosecha. Y acá demostrando toda esa parte del cardápio. Eso era lo que ellos ofrecían antes. Y después pasó a eso. Se puede ver que hay zanahoria, repollo, el platito todo bonito, colorido, arroz, un tipo de carne y frijol, Y entonces quedamos con esto al final. Es mucho más bonito y nos da mucho más gusto querer comer alimentos así, que son ofrecidos de una manera agradable. Y esto es muy impactante porque antes ellos compraban básicamente productos, no eran productos perecederos en cajas y muchas veces importados, y pasaron a comer ahora, no sé si ustedes pueden ver acá, lentillas, no, perdón, eso era lo que iba antes. Alimentos, entonces, por ejemplo, de lentillas de Canadá, y hay productos de Estados Unidos.
y ahora pasaron, después de la implementación de las escuelas sostenibles, a tener productos frescos de las islas o de Santa Lúcia. Y acá escuelas sostenibles también en El Salvador. Entonces acá a la izquierda ustedes ven las condiciones antes de infraestructura y después. Y también en El Salvador. Entonces creo que todo eso demuestra la vinculación de todos estos elementos y cómo el cardápio, cómo el menú es el centro del programa. De ahí sale todo, de ahí salen las compras, de ahí sale la educación alimentaria y nutricional, lo que ellos van a comer, de ahí también es un impulso para promover cambios y mejorías en la infraestructura. Entonces es esto, Yenori, nos ha dado mucho placer en apoyar a los países a implementar esta metodología y ver todos los avances que han logrado alcanzar. Muchas gracias. No, más bien gracias a vos, Flavia, a todo ese equipo y a todas esas personas que han estado detrás de todos esos esfuerzos. Creo nuevamente la experiencia que tuvimos hoy de Brasil, la experiencia que tuvimos de Costa Rica, toda esa inspiración también de parte de nuestra colega de El Salvador de hablar de lo que es una alimentación saludable y el por qué nos refuerza, ¿verdad?, que los menús escolares, que es un componente esencial de los programas de alimentación escolar sostenible, es un asunto de todos. No es de un solo ministerio como de Inclusión Social, el Ministerio de Educación Pública, aquí tiene que ver el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, además dentro de la comunidad educativa, como vos mencionaste ahí, ¿verdad?, la importancia no solo de los que compran los alimentos o los preparan, sino también los docentes. En fin, es un asunto de todos, todos somos responsables y cada granito de arena vale. Y no hay que subestimarlo porque lleva a estos grandes logros en donde le damos ese derecho a nuestros niños de una alimentación saludable, digna, rica y llena de colores, donde los detalles hacen gran diferencia, porque al final tenemos que disfrutar lo que estamos comiendo. Así que muchísimas gracias por estos esfuerzos, a vos, Flavia, y a todas las otras panelistas que nos han enriquecido con sus experiencias. Ok, vuelvo a repetir. La alimentación escolar es un asunto de todos, el diseño y la gestión de los menús escolares también es un asunto de todos y como dijo Flavia, es ese centro que nos permite a todos trabajar de forma conjunta para el bienestar de nuestros escolares. Pero yo me pregunto todo esto, mencioné varios actores anteriormente del ministerio, de la comunidad educativa y ¿cuál es el rol de los escolares en sí? Porque si hacemos todos esos esfuerzos, no queremos niños pasivos que simplemente estén recibiendo comida más saludable y más rica. ¿Cuál es el rol de ellos? Necesitamos niños que sean proactivos, reactivos y muy involucrados en cada uno de estos procesos, porque como dijeron varias de nuestras colegas, al final los servicios de alimentación, los menús escolares son laboratorios de aprendizaje. Así que los invito a ver este video donde Rosita se convierte de una niña pasiva que recibe alimentos a una niña que esa meta que queremos lograr, proactiva, reactiva, para que sea agente de cambio, demande una alimentación saludable, pero también sea responsable de cada una de sus acciones alrededor de la alimentación. Adelante, Rosita, enséñanos tu enseñanza. Buenos días, Rosita. Veo que estás almorzando. Bueno, te espero. ¿Terminaste? ¿Sabes qué día es hoy? ¡Qué bien! ¿Y sabes también por qué se celebra? Claro que la comida y la alimentación son importantes, pero hay algo más que tienes que saber. No, espera. Es más entretenido e importante de lo que te puedes imaginar. Verás, detrás de cada comida y bebida hay una cadena de cosas que suceden para que estos alimentos lleguen a tus manos. Nuestro continente es una de las regiones más ricas del planeta. Cada año se producen millones de toneladas de trigo, maíz, frutas, verduras, todo tipo de carnes y lácteos. Esta comida alcanza de sobra para alimentar a cada uno de los hombres, mujeres, niños y niñas que viven en América Latina y el Caribe.
e incluso hay comida suficiente para enviar a todos los rincones del planeta. Sin embargo, a pesar de todos estos alimentos, todavía hay millones de personas que se despiertan y acuestan con hambre todos los días. Lo sé. Traga eso y te explico. Cuando estás bien alimentada, tienes energía para jugar y estudiar. Creces y te desarrollas mentalmente, pero el hambre retrasa el crecimiento físico y las capacidades para aprender. No tienes energía para nada. La poca que te queda, la debes usar para conseguir algo de comer. Las causas que explican el hambre son muchas, pero una de las más importantes es que hay personas que no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos. Pero también está el desperdicio. Con los alimentos que día a día se echan a la basura, se podría alimentar a todas las personas que pasan hambre. Rosita, ¿te retiro la bandeja? Muy bien, Rosita. Esa es la actitud. ¿Sabes que hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a que nadie pase hambre? No botes a la basura comida en buenas condiciones y evita que la comida se eche a perder en casa. Come verduras y frutas 3 veces al día y evita la comida chatarra. Habla con tu familia, amigas y amigos sobre el hambre y la alimentación. Trabaja con tus compañeros y profesores para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Utiliza tus redes sociales para que todos sepan que estás comprometido con la lucha contra el hambre. ¿Qué más se te ocurre? 16 de octubre. ¡Feliz Día de la Alimentación! Este video que vimos de Rosita fue para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación en el 2013, un par de años atrás. Aunque suene viejito, como diríamos por acá, es totalmente relevante hasta el día de hoy. En ese año el lema era que para poder tener una población sana necesitamos de sistemas alimentarios saludables. Y aquí es la importancia del rol de los niños, para entender que si son parte de un sistema escolar, ahí en ese lugar pasa un consumo masivo, una producción masiva, una compra masiva, un consumo masivo, un manejo masivo de alimentos. Y ellos tienen que ser proactivos y reactivos para saber exactamente qué es lo que está pasando, porque no solamente lo que vayan a comer tiene implicaciones en su salud, sino que también tienen implicaciones a nivel de la salud del planeta, implicaciones a nivel socioeconómico, sociocultural, para poder apoyar a toda esa comunidad que está detrás haciendo esfuerzos inmensos, independientemente si hay mucho sol, mucha lluvia, para hacer posible que nuestros alimentos lleguen a nuestra mesa. Y aquí es donde quisiera concluir el día de hoy y decirle gracias a todos esos héroes de la alimentación, desde los pequeños agricultores, desde los que transportan esos alimentos, de los que están encargados de comprar todos los alimentos, de prepararlos, de promoverlos de una forma atractiva, rica y con una gran calidad hacia nuestros niños, y a todos esos docentes, comunidad educativa, familia, en fin, muchísimas gracias porque ustedes hacen parte de este cambio tan importante para dar una alimentación digna, saludable y sostenible a nuestros niños. Con esto concluimos la sesión número 4, en donde hay muchos aprendizajes y esperamos pues seguir este recorrido de aprendizaje, y los invito a prepararse para la sesión número 5. La sesión número 5 va a hacer más énfasis en lo que es cómo vinculamos la agricultura familiar con los programas de alimentación escolar. Así que aprovechen estos días para disfrutar de las lecturas, para contactar a sus tutores y también para descansar y disfrutar sus comidas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarlos en esta sesión número 4.